Pero saludamos de inmediato a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que está con nosotros para que hablemos del IFE. ¿Cómo está? Bien, y usted, gusto saludarlo, María Luisa. ¿Cómo está, ministra? A ver, ¿vamos a la papa? Vamos nomás. Vamos al grano, como dicen los dermatólogos. Ya, la gente que ha sido beneficiaria del IFE ya está inscrita en el registro social, así que ellos automáticamente van a recibir esto. Hablemosles a los que por primera vez van a postular. Me parece. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero, muy buen día. Gracias por poder estar aquí, porque creo que llega a muchos hogares y podemos responder muchas preguntas, muchas consultas. Además, aprendemos mucho aquí. Esa es la verdad. Primero, es importante decirlo, usted lo decía muy bien. Todos quienes hayan recibido ingreso familiar de emergencia no tienen que hacer nada. Nada de nada. Ni postular de nuevo, ni meterse a una página otra vez, nada. Nada. Van a recibir de forma automática. Hablamos de más de 5.700.000 hogares que no tienen que hacer nada. Y vamos a agregar incluso nuevos hogares, porque esta ley nos permite agregar hogares automáticos nuevos. ¿Cuáles son los nuevos? No solamente los que hayan recibido el IFE, sino también quienes tengan pensión básica solidaria, quienes tengan de vejez y de invalidez, pensión básica solidaria de vejez y de invalidez. También aporte previsional solidario dentro de la pensión que se recibe de la AFP, ya sea de vejez o de invalidez, también automático. Quienes reciban el subsidio del ingreso mínimo garantizado, también automático. Y también automático quienes tengan asignación. ¿El segundo era subsidio? El subsidio del ingreso mínimo garantizado, del IMG, lo que se conoce como el IMG. Ya, sí. ¿Ya? Ingreso mínimo garantizado, el IMG. También automático, y esto es súper importante, las asignaciones familiares y maternales. Todo aquel que tenga dentro del hogar asignación maternal o familiar, también automático. Perfecto. ¿Ya? Ahora, esto quiere decir que estas nuevas incorporaciones al IFE no tienen que hacer nada, todo esto va a ser automático y no pierden ni se topan los beneficios. No hay descuentos. No hay ni un descuento y no tienen que hacer nada. Es decir, todos los que habían recibido anteriormente de forma automática reciben automático, más todas estas personas que sin hacer nada, por el hecho que nosotros sabemos que reciben una pensión básica solidaria o que reciben el subsidio del ingreso mínimo garantizado o la asignación maternal, no van a hacer ni un trámite, nosotros lo vamos a ingresar. Ya. Otras personas que me han escrito bastante. Déjeme ponerle el freno a esta pizarra porque si no se menea para todos lados. Ya, otras personas me han escrito bastante que son pensionados de las AFP, pero que tienen una pensión muy chiquitita. ¿Ellos reciben el IFE universal? El pensionado básico, el pensionado de AFP, que tiene aporte previsional solidario, lo recibe automático. Sin hacer nada, ya sea de vejez o de invalidez. Y el pensionado de AFP que no tiene este aporte previsional lo recibe, pero debe ingresar a ingresodeemergencia.cl y dejarnos sus datos. Eso es importante. Sí. Eso es importante. Entonces, déjeme anotar eso porque es relevante. O sea, un pensionado de las AFP que no está en el sistema de ingresos, digamos, solidario, pero tiene una pensión baja, ¿sí? Tiene que meterse a ¿qué página? Ingresodeemergencia.cl. De emergencia. Ingresodeemergencia.cl. Con una E nomás. De emergencia, con dos. Con dos. De emergencia.cl. Esa es nuestra página web. Esta es la más importante de todas. Ya, pero esto es súper importante porque esta no es la misma página del registro social de hogares. No es la misma página. ¿Y cuál es la diferencia? Primero, si usted tiene registro social de hogares, ya lo tiene, pero no ha recibido el beneficio anterior, no tiene que ingresar a la página del registro social, a menos que la quiera actualizar, cambiar la dirección, los integrantes. Pero si ya lo tiene y su registro está ok, no tiene que volver a ingresar. Nos está pasando que algunas personas, teniendo registro, están igual entrando a la página del registro social porque piensan de que tienen que entrar primero la del registro y después la de ingreso de emergencia. No, usted tiene registro, su registro está bien, su página es ingresodeemergencia.cl. Ahí debe ingresar. ¿Quiénes son los únicos que no tienen que tienen que ingresar primero al registro, a la registrosocial.gov.cl? Quienes no lo tienen. Quienes no tienen registro tienen que sacarlo. Eso es un requisito indispensable. Hay que sacar el registro. Hay una cuestión que es súper importante en lo del registro social de hogares. Si una persona, por ejemplo, se está inscribiendo recién ahora porque ve que en el panorama del IFE universal puede ser beneficiario por primera vez,
se inscribe en la página del Registro Social de Hogares, pero sabemos que para que ese Registro Social de Hogares nuevo esté operativo, toma más o menos 30, 40 días. Así es. Pero entiendo que no va a ser impedimento porque se les va a pagar igual, aunque se active más tarde, ¿no? Así es, Gonzalo. Y bueno, esto lo conversamos aquí en el matinal muchas veces al respecto de que la gente se demoraba, ¿no es cierto? Nosotros nos demorábamos, la gente sacaba su registro, hacíamos todo el trámite, nos demorábamos un mes y la gente no tenía el plazo para poder solicitarlo y perdía ese mes. Bueno, ahora lo que hay que hacer, cuando una persona no tiene registro, debe sacar su registro, lo primero. Con su registro, terminado eso, ingresa a la página ingresodeemergencia.cl, esa, y lo ingresa sus datos para poder pagarle. ¿Nos vamos a demorar un mes, 40 días? Sí, se lo vamos a entregar. Si lo estamos pidiendo hoy día, estamos a 8, por lo que veo ahí, estamos a 8 de junio, más o menos el 8 de julio, ¿no es cierto? Claro. Cuando esté validado ese registro, va a empezar a pagarse desde junio. Entonces, probablemente lo que va a pasar con muchos hogares que lo están sacando ahora es que no van a tener el pago del 29 de junio, pero en julio, cuando les paguemos, va a estar junio y julio. Ya. Efectivamente. ¿Cuánto se demora en estar operativo, en validar el registro social hoy día? Mire, nosotros tenemos el ingreso de las familias, las municipalidades más o menos, promedio, porque hay algunas que se demoran una semana, pero promedio 2 semanas en validar los datos de la municipalidad, vuelve a nosotros, hacemos la calificación socioeconómica en las 2 semanas siguientes y es más o menos un mes. Un mes, ya, sí. Pero se subsana porque se va a pagar retroactivo. Así es, nadie va a perder su beneficio desde junio en adelante, pero insisto, saca su registro y debe ingresar en ingresodeemergencia.cl. Hay veces la gente cree que sacando el registro está lista. No, saca el registro, ingresodeemergencia.cl y ahí ya estamos ok para que se cuente desde el momento en que ingresó sus datos en la página. Ministra, quiero ser mala onda. Chuta. Digamos No. También. No, es que está toda la pinta, pero la Diga. página está mala, po. A ver, no está mal. Registro Social de Hogares. Paso 1, pero a la hora de subir los documentos se cae. Sí. Entonces, me han llegado muchos mensajes de molestia por eso. Pues. Tenemos la siguiente situación. Tenemos la página del Registro Social de Hogares que requiere efectivamente subir pocos documentos, pero subir documentos que se suben en foto. Y hemos tenido tal nivel de afluencia de personas en la página que la hemos tenido con intermitencia. Eso es real. Hay veces que se demora, tenemos una fila virtual, ¿no es cierto? Que dice está esperando, en promedio tenemos 10, 15 minutos, pero se nos cae a veces. Pero ministra, dígale a la ministra Hut que le ponga más guataje al servidor. Po. Nosotros estamos ahora reforzando aún más el servidor, pero le quiero decir que tenemos un problema que es estructural y que lo estamos tratando de cambiar, que es que el registro social nace de las fichas anteriores y de los datos anteriores que eran de papel. Entonces hay todo un tema tecnológico que significa que incluso no podemos subir a la nube todo y vamos a tener que cambiar un montón de cosas porque, bueno, había varias cosas en el Estado que no funcionaban tan bien. Esta es una de ellas, pero estamos poniendo todos los servidores que podamos. Por ejemplo, ayer después de las noticias tuvimos 32.000 personas, solo después de las noticias. Entonces eso nos tiene un poquito saturado el sistema, pero lo que yo le quiero transmitir a la ciudadanía es que tiene todo el mes para sacar el registro social de hogares y además ingresar a la página de ingreso de emergencia y le vamos a mantener el mes de junio. Entonces que por el momento busque los papeles que son los más relevantes, que es la cuenta de servicios básicos o el certificado de donde vive o la declaración jurada de donde vive, más los antecedentes de los niños, que son las cédulas de identidad si tienen o el certificado de nacimiento si no tienen, para tenerlo a la mano cuando puedan ingresar. Ya. ¿Cuándo se va a terminar la latencia, las intermitencias y el tema del esperamos reforzar sitio? esta semana con más servidores, eso lo está viendo la subsecretaria Valladares, pero la verdad es que el proceso va a ser completamente sin intermitencia. Ingresodeemergencia.cl funciona muy bien porque lo tenemos en la nube. Este funciona más o menos por lo que le explico y eso esperamos poder hacer un cambio en los próximos meses, pero estamos poniendo todos los servidores ahora. Meses? O sea, para tenerlos certeros 100% lo vamos a dejar sin lugar a dudas durante este mandato porque tenemos que hacer muchos cambios. Pero es que la gente tiene que postular ahora. No, pero estoy diciendo que nosotros vamos a reforzar con servidores para evitar este taco y para hacer más expedito el proceso. Pero para decirle que no se va a volver a caer nunca, eso es un cambio mayor, eso es lo que le estoy transmitiendo. Entonces, vamos a tener algunos problemas, sí, pero estamos poniendo mucho más servidores y debería ser mucho más expedito durante el transcurso de la semana. Ya, mientras llegan los servidores,
vamos a entregarle también la posibilidad a las personas que le pregunten a usted. Así que vamos con la primera. El primer mensaje es de Karina González. Buenos días, TVN. Mi abuela de 92 años no tiene ninguna cuenta bancaria ni cuenta RUT. ¿Dónde se realizaría el pago? Mi mamá es su apoderada para sus pagos. ¿Podría ella ir, por ejemplo, a retirar su plata? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero es que nosotros le preguntamos a las personas dónde quiere que le depositemos y si tiene alguna cuenta, obviamente en la cuenta RUT o en la cuenta que las personas determinen, porque queremos evitar que haya pagos presenciales. Pero efectivamente, Karina, lo que se puede buscar, se hace hoy día, incluso con las pensiones también, una suerte de acreditación de quién puede cobrar ciertos beneficios de personas mayores. ¿Ya? Y por lo tanto se hace un trámite para que ella lo pueda hacer. ¿Qué trámite se hace? Se hace un trámite con una videoconferencia que permita acreditar a la persona que es la persona que va a retirar. ¿Con quién? ¿Con quién se hace esa videoconferencia? Por ejemplo, yo quiero que me den autorización para la pensión, para yo cobrarle la pensión o en este caso este beneficio a mi abuelo. Con el IPS. Entonces nosotros podemos hacer una coordinación de Karina, lo podemos ver para que se haga el trámite y puedan validar a la persona, que en este caso entendiendo que sería la mamá, podría retirar este beneficio. ¿No le podría ser más fácil, expedito, que le saque una cuenta RUT? Es muy fácil expedito la cuenta RUT, pero tiene que validarla, no nos olvidemos. Todas las cuentas RUT nosotros las utilizamos. Si no nos ponen datos y hay una cuenta RUT que está validada y vigente, transferimos. Pero si no está validada no podemos. Obviamente que nos gustaría sí tener todas las cuentas RUT validadas para evitar estos procesos. Pero existe la posibilidad de que la mamá de Karina, para la abuelita, pueda efectivamente hacer el trámite, pero validando el proceso, porque tenemos que cuidar obviamente que no haya estafa. ¿Se podría fortalecer un mecanismo manual, análogo, para sobre todo la gente mayor que a veces no tiene el soporte familiar? Hay algunos viejos que no tienen sus nietos o están solos y no están, digamos, acostumbrados a hacer todo este tramitaje en un teléfono o en un computador. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, lo primero es que nosotros estamos haciendo automático todo lo que podemos hacer automático. Por eso las pensiones básicas de vejez, de invalidez, las pensiones con aporte previsional solidario, todo lo que pueda ser automático. Por ejemplo, una persona mayor que vive en un hogar con un subsidio único familiar, una asignación familiar, todo ese hogar va a ser automático también, porque estamos tratando de evitar que las personas tengan que hacer trámites. Pero dejamos en la ley la obligación, ojo, la obligación de tener que establecer diferentes operativos en terreno desde la municipalidad y desde el gobierno para poder llegar efectivamente a todos esos lugares donde las personas mayores o las personas rurales tienen brecha de internet o alfabetización digital. Así que van a existir esos lugares, vamos a ir levantándolo en redes sociales cuáles son lugares, siempre tratando de que si hay alguien que los pueda ayudar a hacer el trámite online, se haga online, porque no queremos colas ni filas grandes, seguimos en pandemia. ¿Se podría haber aprovechado la elección? Ahí tenía toda la gente en los lugares de votación y podrían haber puesto... No es una mala idea, déjeme verlo con efectivamente el equipo de gobierno. Ponen con una, digamos, stand del Ministerio de Desarrollo Social y a lo mejor alguna persona aprovecha y dice, ¿sabe que yo no sé sacar el registro? Hágalo aquí, manual. ¿Sabe que me gusta harto la idea? Déjeme verlo, lo voy a llegar a ver. En una de esas podemos ocupar su idea y es una muy buena idea porque van a haber una afluencia importante de personas este domingo y efectivamente podríamos tener, como lo hicimos en los procesos de vacunación, que pusimos están ahí, podríamos hacerlo con la elección. Así que déjeme verlo, me parece una buena idea. Pero una de esas funciona. ¿Sí? Ya, vamos a escuchar una pregunta de la gente. Escuchemos. Tengo 2 hijos mayores de edad, somos 4 en total. Entonces eso me gustaría saber si vamos a recibir todos igual o solamente mi hija menor y yo. Bueno, ella dice que son 4 en su hogar. Sí. Entonces yo entiendo que ella tiene los 4 en el registro. Si ella en el registro tuviera solamente a su hija y ella, recibe solo por los 2. Y esos 2,87. Nosotros pagamos en función al registro. Si en el registro social de la persona que nos envió la pregunta están 4, le vamos a pagar por 4, que en ese caso sería 500.000. Si en el registro están 2, le vamos a pagar por esos 2. Y por lo tanto, si ella tiene un registro con 2, pero en realidad son 4, tiene que actualizarlo, ingresar esas 2 personas nuevas a su hogar. Al registro social. Al registro en la página del registro social. Ya, pero... Y este mes le vamos a pagar solo por 2. Ya, pero ojo. Al que viene le vamos a poder pagar por los 4. Ya, pero... ¿se aplica ahí la retroactividad? Por ejemplo, si esta señora actualiza hoy día su registro social de hogares, se va a demorar 40 días en estar esa actualización, pero luego cuando le paguen, ¿le van a pagar retroactivo? Para todas las cargas que no hayamos pagado antes como cargas en algún otro pago del hogar.
Y esto es súper relevante, no nos podemos duplicar en pagos. Entonces, nosotros de una otra forma pagamos cuando hacemos el pago retroactivo, mirando que no se nos crucen que hayamos pagado en otro hogar a esas cargas. Entonces, siempre vamos a pagar la diferencia que no se haya pagado en otro pago. Eso es súper relevante. Ya, perfecto. ¿Este IFE universal no va a tener ni un descuento? Ni uno. Ni uno. Ni uno. Si hay otro beneficio entre medio que reciban las personas, no, este llega íntegro. Íntegro, ni un solo descuento. Líquido, ni un solo descuento y además compatible con los ingresos de la familia, compatible con los ingresos que aparezcan. Si yo entro a trabajar el próximo mes, mejoró un poco la situación, ingresos, no lo pierdo. Y eso es súper relevante decirlo también. Vamos al Twitter porque llegan hartas preguntas. Alejandra nos dice, si yo recibo el IFE y quiero incorporar a 2 familiares que se vinieron a vivir conmigo, ¿qué debo hacer? Tiene que ingresar a la página del registro social, en la parte donde dice actualizar datos e ingresar las 2 personas que están viviendo con él. Ahora, es muy relevante, Alejandra, y esto nosotros lo recomendamos así. Si efectivamente estas 2 personas se vinieron a vivir con usted y se va a constituir un hogar permanente, tiene que ingresarlos a su propio registro. ¿Cómo se comprueba eso? No lo comprobamos. Ya. Es una buena fe. Buena fe. Ya. Pero nuestro concepto es que si esas 2 personas, ¿no es cierto?, que se vinieron a vivir, van a ser un hogar permanente con Alejandra, entonces ingréselo a su registro porque es la familia. Si los 2 familiares se vinieron a vivir porque lamentablemente la situación de la pandemia es tan mala que necesitan estar de allegado, pero terminada la pandemia, encontrando trabajo, qué sé yo, van a volver a arrendar y van a tener un hogar propio, ahí les recomendamos que saquen su propio registro. Ya. Entonces va a depender de eso. Si es un hogar permanente, estas 2 familiares se incluyen ya en el hogar y se van a quedar a vivir ahí, por lo menos muy largo tiempo, a ese hogar. Y si no, saquen su propio registro porque después se van a ir y necesitamos entender la dinámica de las familias de forma permanente para hacer buena política social. Ministra, las proyecciones son disímiles, pero da la impresión que en septiembre la cosa no va a estar mucho mejor, no va a estar superada. ¿Ya? Puede que esté mejor, pero no superada. Y la recuperación económica, la recuperación de empleo y que la gente vuelva a poder recomponer su situación, toma tiempo. ¿Hay plata para seguir extendiendo estas ayudas de esta manera? ¿Este IFE universal hasta cuándo se puede extender? ¿Cuál es el cálculo que hace el gobierno? A ver, el ingreso familiar de emergencia universal, a diferencia de lo que hoy día teníamos que llegaba hasta junio, asegura el pago con sus montos íntegros totales hasta agosto y en el mes de septiembre es la mitad del monto. Sí. ¿Ya? Pero quedó una herramienta dentro de la ley, y que la debatimos harto, preocupación de muchos parlamentarios, senadores y diputados, que esa herramienta permite extender el IFE con los montos y coberturas que tenemos hasta todo lo que queda del año, si que las condiciones sanitarias siguen mal. Ya, o sea, hay fondos para tener el IFE universal, tal cual lo estamos explicando, hasta diciembre. Con condiciones objetivas sanitarias que ameriten que sea así. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros lo que queremos es ir reconvirtiendo de una otra forma esta transferencia directa, ¿no es cierto?, ayuda a las familias cuando le decimos a las personas que es en su casa, no salga, vamos a transferirle recursos, a ojalá subsidio al empleo, para la recontratación, para contratación de personas nuevas, incluso tiene una discriminación positiva porque inyectamos más recursos si son mujeres, jóvenes, si son personas con discapacidad. Y también el subsidio que transfiere recursos directos a la familia, igual que las transferencias directas, cuando uno encuentra trabajo y durante una cantidad de meses. Entonces nos gustaría poder empezar a hacer eso, como más subsidios al empleo, entendiendo que cuando uno encuentra trabajo es la mejor política de protección social. Pero sabemos que si las condiciones siguen mal y tenemos que seguir haciendo cuarentena, impidiendo a las personas trabajar, diciéndoles que queden en su casa, tenemos la herramienta para hacerlo. Pero creemos que en septiembre las condiciones van a estar mejor, va a haber pasado el invierno, vamos a tener mucha gente vacunada, probablemente las camas críticas, que en el invierno siempre complican no solamente por el COVID, sino por otras enfermedades, van a estar un poco más despejadas, esperamos, y por lo tanto todo eso nos permite ir reactivando un poquito la economía. Esa es nuestra esperanza y es para lo que trabajamos. Muy bien, vamos con otra pregunta. Otra. Escuchemos. Buenos días, tengo una consulta que hacer. ¿Qué pasa cuando hay 2 familias que tienen su hogar en una misma dirección? O sea, en un mismo sitio comparten 2 casas distintas, pero la dirección es la misma. ¿Cómo se hace con el tema del IFE? Buen punto. Muy buena pregunta, sobre todo en tiempos de pandemia. Se fue a vivir mucha gente en otro hogar, de allegado, lamentablemente. ¿Nosotros podemos tener 2 hogares en una misma dirección? Sí. No hay ningún inconveniente de tener 2, 3, incluso 4 hogares en un mismo sitio, como decía la señora.
Lo que no puede pasar es que una familia tenga 2 direcciones. O sea, un terreno puede tener muchas familias porque puede haber gente allegada. Así que, por lo tanto, lo que tiene que hacer la señora es que esas 2 familias, cada una tenga su registro. Y le vamos a pagar al jefe o jefa de hogar de cada registro el monto de sus integrantes por hogar. Bien, paréntesis, ya vamos a ir con otras preguntas, pero yo quiero hacer una entre paréntesis. Con la perspectiva de las horas, del tiempo, ¿fue un error ir con Joaquín Lavín o hacer esta actividad de lanzamiento del IFE en Las Condes y con Joaquín Lavín, que es el alcalde? Usted dijo que se había escogido esa comuna porque había muchas personas en Las Condes que estaban accediendo a estos beneficios, pero Joaquín Lavín, todos sabemos, es candidato y generó mucha molestia incluso dentro del propio sector y los otros precandidatos. ¿Fue un error? A ver, yo voy a ser bien franca. Primero, no me imaginé el nivel de revuelo de la pauta. Para ser bien franca, es una pauta con un alcalde en la comuna con más diferencia entre la gente inscrita en el registro social de hogares y que, pudiendo recibir beneficios, no lo están haciendo. Es la número 1 de Chile. Y además la señal, y de una otra forma para mí era muy relevante, era: si las personas pueden recibir beneficios en Las Condes, lo pueden recibir en cualquier otra comuna de Chile. O sea, si el IFE universal llega a personas en Las Condes, entonces yo en San Miguel, en Colina, en Cochrane, en Coyhaique, en Antofagasta, lo puedo recibir. Esa era la señal. Pero podría haber sido Vitacura. Es que esta es la número 1. Esta es la primera de Chile. Los datos son objetivos, claros, categóricos. Pero no hubo una discusión así como alguien del equipo que haya levantado el punto la como, verdad, oye, no será... La verdad no le miento. Y fue un error eso, ¿no? Es que lo que pasa es que yo jamás pensé que se iba a generar una polémica de este nivel. Primero porque que la oposición está un poco preocupada de la primaria interna de Chile Vamos, me llama la atención, porque tampoco es que esté compitiendo con el candidato de ellos. Pero es que aquí el reclamo más fuerte no ha sido la oposición, son Ignacio Briones, por eso, pero vamos por parte. Primero me llamó la atención eso, no tengo ningún problema, me parece súper bien que vayan a la Contraloría, creo que son cosas que se deben zanjar. Fíjense que hay una discusión bien interesante al respecto. El alcalde Joaquín Lavín es alcalde y va a ser alcalde hasta el 28 de junio. El alcalde Jadwe va a seguir siendo alcalde porque fue a la reelección, se eligió y probablemente si gana la primaria puede ser alcalde y un candidato ya ganando una primaria que va a ir a una primera vuelta. Yo también me pregunto ahí qué significa eso, que de otra forma nunca más puedo hacer nada con el alcalde Jadwe. Eso es una pregunta. Es interesante el debate, el mismo debate que se da con senadores y diputados cuando deciden ser candidatos presidenciales, que tampoco tienen que renunciar porque la norma es así. Pero un debate interesante, a mí me parece bien que haya ido la oposición a la Contraloría, confío plenamente en su criterio, nosotros vamos a entregar todos los antecedentes, está muy bien fundamentado debajo de por qué fue la decisión, y bueno, eso a mí me parece que está correcto. Y sobre el sector, yo la verdad que lo que podría decir es que ni el presidente anunció matrimonio igualitario para beneficiar a algunos candidatos del sector, ni yo voy a una pauta que lo único que tiene por objetivo es en una comuna relevante, que es el símbolo de que es un IFE universal. O sea, uno puede vivir en Las Condes, puede estar en el 100% del registro social de hogares y puede recibirlo igual. Por lo tanto, en todo Chile se puede recibir y esa es la señal comunicacional que queríamos dar. Por lo tanto, yo de verdad creo que hay que avanzar porque al final de lo que tenemos que hablar, creo yo, es de la gente y del ingreso familiar de emergencia. Vamos con la gente. Sandoval nos pregunta, ¿cuánto demora en actualizar nuevos integrantes el registro social de hogares? Interesante porque ha habido 2 preguntas ligadas a esto. Personas que quieren incorporar familiares, ¿verdad?, que están viviendo en esa casa. Sí, yo vengo de un operativo social igual que el de ayer, que hicimos en Las Condes, hoy día con el alcalde de Independencia, nos preguntaron mucho esto. Venía mucha gente y le preguntaban si tenían registro, me decían casi todos que sí, pero que venían a actualizar, que les habían quedado integrantes fuera. Entonces ellos hacen el trámite, actualizan sus datos y yo, para que se entienda, nosotros les vamos a pagar a fin de mes con los integrantes que están en la cartola de este mes. O sea, no podemos pagar de otra forma. Entonces, los que están hoy día en este mes, la cartola la vemos, dice 3 integrantes y le vamos a pagar 400.000 pesos. Se va a actualizar más o menos un mes después, que es como lo que demora, y con esa cartola actualizada con los nuevos integrantes yo le puedo pagar el que viene. Y eso es súper relevante decirlo porque no podemos cruzarnos para parecer de que podemos pagar en 2 hogares si no hemos revisado bien. ¿Qué pasa si esos 2, por ejemplo, integrantes, recibieron pago por otro hogar? Yo no puedo duplicarlo, ¿me explico? Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Muy bien. Más preguntas del Twitter. Vamos, saquemos. Video pregunta, ya. Veamos y escuchemos.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Ricardo. Quisiera salir de una duda. Si yo y mi señora estamos separados, de hecho, no por intermedio del juzgado, si hay posibilidad de que ella reciba en forma individual ella y yo en forma individual, ya que tenemos una pensión baja. Buen punto, ¿ah? Hay muchas familias separadas, de hecho. Sí, esto es súper relevante. Este es un proceso que está completamente basado en la confianza. Tenemos 2.800.000, un poquito más, hogares unipersonales. La sensación que uno tiene es que no necesariamente son 2.800.000 personas que viven solas. Pudiera haber efectivamente una suerte de aumento de hogares unipersonales con algún incentivo en algún momento que hayamos puesto mal desde la política social. Y eso hay que reconocerlo y lo vamos a tener que mirar después. Pero ellas, si efectivamente están separados, más allá de que no estén divorciados legalmente, están separados, viven en hogares diferentes. Lo que se decía antiguamente, un hogar es un hogar cuando tiene, entre comillas, cocina, cuando comparte presupuesto de alimentación, así se llamaba anteriormente. Entonces se decía, si una familia tiene una cocina, entonces es un hogar. Bueno, ahora nosotros nos vamos a ir a ver la cocina. De hecho, el concepto hogar viene de eso. Exactamente. El hogar, la hoguera, el fogón, donde se cocina. Pero es fácil de comprobar, porque si ellos están separados, de hecho, tendrían que tener necesariamente 2 domicilios. Exactamente. Pero incluso puede pasar, ¿eh? Y usted lo sabe, que hay parejas que viven separadas en la misma casa. Eso ha pasado. ¿Y ahí real. cómo lo hacen? Efectivamente uno lo puede hacer y puede crear su propio hogar, pero lo que le pedimos de verdad es que estén separados, que no compartan al menos presupuestos de alimentación, que es el concepto en esencia, porque vamos a confiar en las personas. Vamos a tener visitas domiciliarias después de que termine la pandemia. Ahí recién vamos a poder ir a cotejar de verdad. Aquí se parte de la confianza. Y en 3 meses más o 4 meses más nos vamos a enterar si la declaración de ingreso que nos hizo era de verdad o si efectivamente... ¿Y qué pasa si después se comprueba lo contrario? ¿Le van a quitar la plata? ¿Los van a multar? Hay una sanción en el Código Penal efectivamente para quienes pueden haber falsificado sus datos y su información. Pero nosotros entendemos, y es parte del aprendizaje que tuvimos durante todos estos meses, que en vez de pedirle a la gente que nos pruebe todo, ¿no es cierto?, de cómo está y cuáles son sus condiciones, la verdad es que el Estado en pandemia, dada su incapacidad, la incapacidad de poder saber qué estaba pasando en los hogares, vamos a confiar en las personas. Muy bien, vamos con otra pregunta. Cintia, ¿cuántas personas dentro del hogar pueden tener ficha social? Espero me puedan ayudar. Bueno, si hay un hogar, tienen que estar todos dentro de ese hogar. Entonces, si hay efectivamente en una casa un papá con sus 3 hijos, una mamá, papá con 2 hijos, todos ellos dentro de una ficha. Si efectivamente el caso de Cintia es que en el mismo lugar hay 2 hogares, hay 2 familias que tienen presupuestos separados, que tienen una realidad diferente, pero comparten solamente el sitio o la vivienda, deben tener 2 registros sociales de hogar. Ya, o sea, se puede hacer individual también. Sí, si es que no son familia, digamos. Si no son familia. Porque hay gente que, o sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, arrendábamos 4, no éramos familia. Cada uno mataba a su chancho, ¿verdad? Arrendábamos juntos porque había que hacer las lucas y hoy día les pasa a muchos jóvenes, les pasa a inmigrantes, les pasa a mucha gente, o sea, y ahí no es una familia. Tenéis 4 presupuestos. Es un muy buen ejemplo porque, no lo había pensado, pero es un muy buen ejemplo porque además también se puede dar en la persona trabajadora de casa particular que, por ejemplo, llegó a Chile con una visa para trabajar, que no tiene otro lugar, que tal vez está solamente puertas adentro y su domicilio es la casa donde trabaja. Claro. Pero no es el hogar de ese matrimonio. Pero en la práctica sí. Claro, pero es la vivienda, pero no es el hogar. Por lo tanto, ella debe tener su propio registro versus el hogar que de otra forma le da trabajo. Pero puede tener su propio registro poniendo el domicilio de su trabajo. Su trabajo. Perfecto. Así que usted tiene toda la razón. Video pregunta, escuchemos. Quiero saber si realmente yo tengo derecho al bono o los bonos que está dando el gobierno. Soy pensionado, se lo repito, ¿no? Y no recibo nada, no he recibido nada hasta el minuto. Nada. ¿Usted es pensionado por, me dijo? La AFP. ¿Pero renta vitalicia? Sí, estoy en una renta vitalicia. Yo no sé si será por el hecho que estoy en renta vitalicia, que, bueno, no recibo nada, pues. Buen punto, porque ha habido problemas en toda esta historia, ¿no? Por las diferencias que hay entre las rentas vitalicias y digamos, el retiro programado. ¿Qué pasa con este señor que es jubilado de la renta vitalicia? ¿Tiene derecho a bono o no? A IFE. Es súper importante decir, y yo creo que esto es bien relevante, que anteriormente, en los IFE anteriores, muchos pensionados se nos quedaron fuera. Sí, y yo creo que es bueno decirlo porque pasa lo que dice el señor que nos habla. Yo no he recibido nada, pues quizás algún momento lo solicitó, se lo rechazó,
porque ellos sobrepasaban los 100.000 pesos por integrante del hogar, que era el umbral que tuvimos hasta antes de abril. Desde abril eso ya no pasa. Y en el caso del señor, lo que tiene que... Primero la pregunta que tenemos que hacerle a él es si tiene registro. Porque para poder recibir, a menos que sea pensión básica solidaria o tenga aporte previsional solidario, que entendí que no, porque renta vitalicia no va a recibir automático, por lo tanto tiene que hacer el trámite. Y por lo tanto hay que sacar registro. Si tiene registro, va a poder recibir, porque yo creo que va a tener, aunque quedara en el último decil del registro, el 10% más alto, que es el 100, ¿no es cierto?, del registro, no creo que su pensión vitalicia sea más de 800.000 pesos líquidos. Porque las pensiones en este país, que nos duele, y es la realidad, son bajas. Chico. Entonces, la gran mayoría de los pensionados, aunque estuvieran en el 100% del registro, es decir, el de menos vulnerabilidad, probablemente todos van a entrar, porque sus pensiones van a estar todas probablemente bajo los 800.000 pesos líquidos. Ya, pero el techo es el mismo para todos. Es que el ingreso personal no supere los 800.000 pesos. El ingreso per cápita por la familia, Sí, por cada integrante. A eso me refiero. O Exacto. sea, si este caballero recibe menos de 800.000 de jubilación, que es muy probable, él tiene derecho al IFE universal. Exactamente. Aunque sea de renta vitalicia. Aunque sea de renta vitalicia. Ya. Vamos a otra pregunta del Twitter. Ya. Antonella Olivares. Hola, yo solicité IFE el 16 de mayo. Para el de mayo, ayer postulé al de junio y desapareció el de mayo como si nunca hubiera postulado. ¿Qué se hace en ese caso? Uy, a ver, espérame, porque no entiendo de la verdad. Solicitó el 16 de mayo, pero el de mayo, ¿lo habrá recibido o no lo recibió? Yo creo que esa es la pregunta más relevante. Si no lo recibió, tenemos que ver, porque todavía estamos pagando. Porque son tantos millones de hogares que tenemos pago de otra forma hasta el 8. Efectivamente, hoy día está la última de transferencia, y entre el 2 y el 15 de forma presencial. Entonces, lo primero que tendríamos que ver con A Antonella... ver si se le pagó mayo. Si se le pagó mayo, es lo primero. Pagado mayo, ella recibe automático de ahora en adelante. Sí, po. Si tenemos cualquier problema con mayo, lo tenemos que revisar. ¿Ahí con quién se comunica la gente que tiene dudas como bueno, esta? en la misma página hay donde uno puede hacer un reclamo, también está el Chile Atiende, donde uno puede hacer, y también está obviamente la municipalidad. Pero en el caso, yo siempre lo hago así, cuando vengo a TVN, por favor, mándenme los datos de Antonella y lo vamos a ver personalmente. Perfecto, perfecto. Vamos a una video pregunta. Veamos y escuchemos porque me dicen que es muy importante. A ver. Ahora, yo soy indiscapacitada y ¿cómo lo puedo hacer para recibir los bonos? Porque yo tengo cáncer y no recibo nada. Mi marido tampoco, él es jubilado y no recibe nada. ¿Y por qué no ha postulado? Porque yo no sé meterme al computador y no sé leer ni escribir. Sí. Toda la razón. No es que es bueno poner Estas son- algún stand. Sí, tiene... No, sí, voy a verlo, No, créame. sí, y Voy a además verlo. tenemos varios eventos masivos electorales. Bueno, ojalá que ya para las próximas elecciones estemos mucho mejor. Pero si no, aprovechar esa circunstancia donde muchas personas concurren y acercar a la gente el trámite. Si No. hay mucha gente que no tiene acceso. A veces como que estamos pensando mucho en 4G, porque efectivamente aquí en Chile hay chilenos que viven en el mundo 5G y otros que no tienen ni la G. Entonces... No, tiene toda la razón, no tengo nada que decir, creo que es una muy buena idea. Voy a salir a ver si lo podemos hacer operativo, porque además después tenemos las primarias presidenciales, o sea, hay un espacio dentro del tiempo del ingreso familiar de emergencia universal. Pero claro, ella lo que tiene que hacer en mi recomendación, bueno, si tiene una pensión básica de invalidez o tiene una pensión de AFP de invalidez, lo va a recibir automático. O sea, ella no va a tener que hacer un trámite si es que fuera ese el caso. Pero pensemos de que ella es una persona con discapacidad sin pensión, que también pasa, que no todos tienen pensión. Lo que tiene que hacer ella es acercarse a la municipalidad. En esta ¿Es más oportunidad expedito la municipalidad o el Chile Atiende? tenemos Chile Atiende operativo, y las municipalidades de ahora, desde el inicio, desde la ley que está vigente, también las municipalidades van a habilitar espacios presenciales para los casos extremos. Y quiero decir extremos porque este es un caso bien claro. Ella dice que tiene dificultades, que no sabe leer, no sabe escribir, efectivamente no entiende. Bueno, ella es un caso extremo para que se acerque a la municipalidad. Pero todos los otros familiares que puedan ayudar a personas como ella a hacer el trámite online, le pedimos que lo hagan, porque las filas en pandemia son riesgosas. Por lo tanto, tenemos los lugares presenciales porque hay familias que solo tienen la G, como usted muy bien dice, pero tenemos que intentar, de verdad, que los trámites la mayoría sean online. Sí, vamos a seguir hablando con la ministra Rubilar. Sigan mandándonos sus preguntas porque tenemos la oportunidad ahí para leerlas y planteárselas a la autoridad. Vamos a hacer una breve pausa para recibir más preguntas y volvemos de inmediato.
Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos hablando del ingreso familiar de emergencia. Estamos con la ministra Carla Rubilar. Ministra, habíamos dejado preguntas planteadas. Muy buena idea todo esto, la de Gonzalo. Me encanta que ojalá se implemente en los lugares de votación, que ojalá hayan stand donde ayuden a la gente. También me pareció genial, ¿eh? Ojalá, sí. O sea, realmente no es tanta la gente, pero sí hay gente que no... No, ya estoy mandando WhatsApp a ver si podemos hacer algo ahí. Vamos a llamar a la subsecretaria Valladares, vamos a ver si con la asociación del municipio, a ver qué podemos hacer. Ahora, antes del stand, arregle la página. Pero estoy... Hay cosas que me superan, de verdad. A todos. Pero es necesario. Ya, ok. Vamos con preguntas. ¿Tú habías dejado una pregunta enganchada? ¿Yo? Sí, tú. Se me olvidó. Otra, se me olvidan a mí las Veamos cosas. de las redes Yo espero sociales, que tengamos entonces. el dato de la persona que decía que tenía discapacidad y que necesitaba Lo ayuda. vamos a averiguar Ojalá con el sí lo equipo. tengamos. Ya, Pero perfecto. tenemos a Benito Barraza que dice, ministra, en caso de que yo agregue a otra persona a mi registro social de hogares, ¿me afecta en algo? No, en nada. Porque acuérdense que para el beneficio del IFE estamos llegando al 100% del registro. Antes, dependiendo de la persona, sus ingresos, uno podía cambiar de calificación y podía ser un problema. No, aquí ingresamos una persona y lo que va a pasar es que cuando esté validado ese registro va a recibir por esa otra persona ese hogar también. Es decir, va a recibir el monto correspondiente a un hogar mayor. Ministra, estamos claros que los recursos son limitados en cualquier país. Y la plata no cae del cielo. Pero, dicho eso, ¿no es esta también una oportunidad? Y se lo pregunto aquí como ministra de Desarrollo Social. Yo creo que usted lo ha reflexionado. De actualizar a la realidad económica lo que es, por ejemplo, la línea de la pobreza. Porque 177.000 pesos, ¿qué compras? O sea, te alcanza para muy poco. Si solamente pensamos en lo que vale un balón de gas, ¿no debería actualizarse eso al costo de la vida que tenemos? A ver, nosotros es bien importante, la línea de pobreza que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia está asociada a la canasta de alimentos y por lo tanto va variando todos los meses en la medida que van aumentando los costos. Y eso por eso no es fija, es móvil y va cambiando. Ahora, la línea de pobreza está pensada en un hogar que tiene 0 ingresos. Nosotros en el ingreso familiar de emergencia universal, la gran gracia es que ponemos esta línea de la pobreza, e incluso más que la línea de la pobreza en hogar de 3 y 4, sobre los ingresos que tienen las familias. Cuando miramos, por ejemplo, el registro social de hogares del mes de mayo, de los 6.900.000 hogares que teníamos en mayo, 6,5 millones tienen ingresos declarados por ellos mismos, con la declaración que hacen las personas, ya sean informales, formales, pensiones y otros. Entonces estamos haciendo un esfuerzo arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo creo que ¿cuál es la reflexión que tenemos que hacer? Es probablemente cómo va asociada la política social cuando pase la pandemia. Porque cuando pase la pandemia y efectivamente el ingreso familiar de emergencia salga, que está sobre, por ejemplo, una pensión de una persona mayor, que a veces incluso si está sola puede ser mayor que la pensión de la persona de forma permanente. ¿Se han dado cuenta de eso? Nosotros en un hogar unipersonal podemos tener una persona con una pensión básica solidaria en 169.000 y ponerle el IFE en 177.000. Y cuando se retire esto, ¿qué va a pasar con esas familias? Esa yo creo que es la discusión que nosotros vamos a tener que hacer de ahora en adelante. Absolutamente. ¿Qué esfuerzo vamos a hacer? Porque las familias van a tener durante este tiempo algún ingreso que los va a ayudar, los va a reconfortar, va a aliviar un poco lo que están viviendo, pero después, ¿qué vamos a hacer después? Y esa discusión de la oferta social, de la política, de esa clase media que cayó en vulnerabilidad y que no se va a recuperar mañana, va a demorar en volver a ser clase media como estaba contemplado, que no había nunca tocado la puerta del Estado. Podemos demorar 10 años. Ese debate es el debate que se nos viene y es el debate que se le va a venir a los próximos candidatos presidenciales. Yo aprovecho para pasarlo independiente de los colores políticos, que lo que va a pasar es que van a tener que mirar cómo vamos a empujar finalmente esos hogares después de la pandemia. ¿Cómo le quitas la ayuda económica a esos hogares que tanto lo van a necesitar? ¿Tiene una estimación de más o menos cuántos hogares son los que van a tener que permanecer con ayuda? Porque ¿qué pasaría si se la quitan? Vamos a tener que hacer ese análisis que ya están mirando obviamente desde la Subsecretaría de Evaluación Social. ¿Cuántos hogares finalmente tienen que tener un aporte, entre comillas, permanente? Y ahí hay una discusión bien interesante. Algunos plantean, ¿no es cierto?, ese aporte permanente para las mujeres jefas de hogar con niños, diferentes figuras, ¿no?, que se están planteando. Yo creo que ese es el debate que se viene probablemente para quien se haga cargo, él o ella, el próximo país que viene. Vamos a revisar otra pregunta. La vemos y la escuchamos de nuevo en pantalla. Si tengo 3 hijas, ¿recibo por cada una 176.000 pesos o solamente por un integrante de la familia?
Muy buena pregunta. Ella tiene, entendí, ella y sus 3 hijas. Sí. Y ella debe ser la jefa de hogar y ella debe tener un solo registro. Por lo tanto, ella va a recibir como jefa de hogar 500.000 pesos, que es el monto del hogar de 4. Claro. Eso. Para 4 integrantes, que no es 177 por cada uno. No, es un monto por cada hogar. 177 en un hogar de 1, 287 en un hogar de 2, 400.000 en un hogar de 3, 500.000 en un hogar de 4. Perfecto. Ministra, esta ayuda es junio, julio, agosto y la mitad de la ayuda económica septiembre. Pero usted dijo, si los chilenos lo necesitan, se va a extender. ¿Se va a extender con los mismos montos? ¿Y hasta cuánto más se podría extender? ¿Hasta diciembre? La atribución que quedó, y que quiero insistir, nosotros esperamos de verdad que en septiembre, ahí me contaba María Luisa que el doctor Ugarte aquí decía que tal vez en septiembre podía estar un poco mejor. Nosotros también tenemos esa esperanza que las cosas van a estar mejor en septiembre desde la vacunación. Si no, porque si no se va a venir el por cuarto eso, retiro. pero tenemos esa esperanza, por eso queremos transmitirlo, porque también es bueno decir que tenemos esa esperanza y por eso le decimos vaya a vacunarse, sígase cuidando, vamos a salir adelante. Pero si no, porque no sé, llegó otra cepa, porque lamentablemente, no sé, cualquier cosa pasó, tenemos la herramienta para poder extender el ingreso familiar de emergencia hasta fines de año, en todo lo que queda de este año. Y por lo tanto va a depender de cómo estén las condiciones sanitarias. Y si no, vamos a inyectar esos recursos en el empleo, en el subsidio, en la recontratación, porque no hay política social más poderosa que un empleo estable, bien remunerado y que permita a las familias salir adelante. Ministra, sabemos que se tiene que ir, pero última preguntiti. Resulta que muchos parlamentarios están muy atentos a lo que el gobierno iba a proponer y a la duración de la ayuda. Ustedes ya han dejado claro que por ahora la cosa está contemplada así, tal cual, 100% hasta agosto. Sí. Septiembre, por ahora, 50%. Pero esto podría extenderse. Sí. Y usted nos confirma acá que hay recursos para financiar potencialmente, si la pandemia lo merita, hasta diciembre un IFE universal. Dicho eso, deberían dejarse de lado las propuestas, al menos de su sector, de retiros de fondos, porque todavía está ahí el proyecto del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, está el de Durán, no voy a hablar de la oposición, de su sector. Mire, independiente de quién presente los proyectos y que las atribuciones parlamentarias existen y son respetables, y nosotros obviamente como Ejecutivo respetamos obviamente un poder completamente autónomo y separado nuestro, siempre desde que se inició esta discusión hemos planteado de que aspiramos a que los recursos de los chilenos no sean los que paguen la pandemia. Parte de este esfuerzo también busca eso, que finalmente ojalá los recursos de pensiones, ¿no es cierto?, los que quedan en los fondos de pensiones, cuando ya quedan 5 millones, creo, de personas que no tienen nada que retirar hoy día, pero los recursos que quedan en los fondos de pensiones podamos hacer el esfuerzo de una reforma previsional. Ministra, pero aquí hay un tema de fondo, porque, por ejemplo, Jorge Alessandri fue el primero en hablar del retiro de 100% de los ahorros previsionales, pero él rechazó siempre los retiros. Sí. Él votó en contra de todos los retiros. Así es. Él siempre dijo que era una pésima política pública, no la apoyó. Ahora cambia de opinión, pero no para financiar la pandemia. Él cambia de opinión por temor. Él habló de cuco y en fin, pero más allá de las caricaturas, él representa a personas que tienen incertidumbre y que tienen temor de que les expropien o les quiten o que sus ahorros corran riesgo. ¿Usted concuerda con eso? Yo lo primero, creo que es muy importante que si algo dejó para bien o para mal los retiros del 10%, es que la persona sabe que sus recursos son propios, que ahorró y son recursos que están, primero, los pudieron retirar. Había mucha duda en algún momento de si ese descuento que se hacía mes a mes estaba reflejado, fue lo primero que se comprobó, ¿no es cierto?, con los retiros, y por lo tanto la gente dejó claramente establecido, mayoritariamente establecido, que sus recursos son propios, son de ellos. No obstante eso, nosotros lo que queremos, independiente, insisto, de quien vaya a gobernar, que eso lo decide la gente, lo deciden los chilenos y las chilenas en una elección, creemos que el esfuerzo que hay que hacer y la deuda que tiene este país en materia previsional es tan grande que nosotros debiéramos zanjar que los recursos de los fondos de las pensiones, más todo el aporte que podamos hacer entre todos con nuestros impuestos en fondos públicos, tiene que ser para mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas. Cuando vemos las personas mayores que ustedes nos ponen aquí,
Ellas hablan, no me ha llegado ningún bono. Bueno, no hay bono mejor para un pensionado que un aumento de sus pensiones de forma permanente. Sin duda. Y por tanto aquí no nos perdemos, independiente de dónde venga, independiente del gobierno que venga. La deuda previsional es una deuda que no podemos seguir extendiendo. 15 años sin ponernos de acuerdo. 15 años. ¿Cuántas personas mayores se nos han ido en esos 15 años? Y todavía no se ve que se pongan de acuerdo, pero el presidente de la República llamó a ser responsable a propósito de este proyecto. ¿Es irresponsable? O sea, nosotros vamos a insistir. Creemos que los fondos de pensiones son para las pensiones. Y por lo tanto esperamos de verdad que ese miedo que puede existir en algunos parlamentarios, esa opinión al respecto de que hay que seguir sacando los fondos por la pandemia, se dejen de lado y nos enfoquemos solo en el único objetivo, que es mejorar las pensiones. Yo creo que ese es un gran esfuerzo que nos van a valorar mucho los chilenos. Llegamos a acuerdo en IFE universal, estamos llegando a acuerdo de pensiones. Aprovecho a darle las gracias. El ministro Cerda con el ministro Palacio hicieron una pega increíble, terminaron a las 3 de la mañana. Están tramitando ahora. Muchas gracias a la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Rincón, el senador Lagos Weber, el senador Coloma, el senador Pepe García y el senador Montes. Hay que decirlo porque en IFE se ha portado muy bien. Acá también, la Cámara de Diputados también se ha portado increíble. ¿Por qué no lograr entonces ese tercer gran acuerdo que podría ser la reforma previsional? Yo creo que esa sería una gran señal, una gran noticia para todos los chilenos. Muy bien, ministra Rubilar, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenos días, ministra. Oiga, tengo una buena noticia.